Marisol Miranda, la que se encuentra, ella es miembro de esta Kehila, se encuentra en Hombo. Ella estará enseñando la parashá de hoy, y el tema es el conflicto de Rivka o Rebeca y la elección. Y el tema que ella, los versículos que utilizó en Bereshit, Génesis 25, 22 y 23a, que dice: pero los niños combatían en su vientre. Y ella dijo: si es así, ¿para qué existen? Ella fue a inquirir de Yahweh, y Yahweh le contestó. Amén. Shalom a todos, amados, el Eterno les bendiga. Vamos a comenzar orando al Eterno, presentándonos en oración en esta tarde por su bendita palabra. Eterno, te doy las gracias por este tiempo que nos das para compartir tu preciosa Torá. Te ruego, Abba, que en medio de toda esta circunstancia y que de nuestras vidas en la que hemos llegado este Shabbat a poder estar en tu presencia, te ruego, Abba, que tú nos hables, que tú ministres a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades, que tú hagas, Eterno, un milagro para nosotros hoy y que podamos entender tu palabra y el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Agradecemos grandemente esta bendición que nos das de poder tener este espacio de intimidad contigo y acercarnos a ti. Por los méritos de Yeshua te doy gracias. Amén. La Parashat Toldot o Toledot se encuentra en la lectura en Bereshit 25, 19 al 28, 9. La lectura de los profetas está en Primera de Samuel 20, 18 al 42. Y la lectura del Pacto Renovado o la Brit Hadashah o el Nuevo Testamento está en Hebreos 11, 20 y el capítulo 12, 15 al 17. Vamos entonces a ver la síntesis de la parashá. Tenemos los siguientes temas: las generaciones de Isaac, la esterilidad de Rebeca, el nacimiento de mellizos de Esaú y de Jacob, la venta de la primogenitura, Isaac y Abimelech en Gerar, Isaac y los pozos de agua, la alianza con Abimelech, Jacob recibe la bendición de la primogenitura, Jacob huye de Esaú y Esaú toma otra esposa además de las mujeres hititas. En la historia de la parashá de Toldot se desarrolla para los años 2108 al 2171 de la creación. Tiene 3 capítulos, 106 versículos y no contiene mandamientos. Esta porción de la Torá, y quiero añadir este texto porque tal vez podemos pensar qué podemos aprender o qué relación tiene esto con nosotros hoy en día. Se pasó 2000 años de la creación, estamos hablando de casi 4000 años de nuestra existencia. Pero la palabra nos dice en Romanos 15:4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y eso es lo que tenemos que ver en cada vez que estudiamos estas narrativas que son muy antiguas. Pero la palabra, el apóstol nos enseña que a través de estas narrativas, a través de estas experiencias que tuvieron estas personas que vivieron muy distantes de nuestra época, nosotros podemos tener esperanza. Quiere decir que hay un mensaje oculto, además de el mensaje literal, la narrativa de la historia, como cualquiera otra, pero hay un mensaje que también, del cual nosotros podemos aprender, y esto es lo que debemos tener en mente, no solamente hoy, sino cada vez que estudiamos las parashot, vemos que en ellas hay un mensaje para cada uno de nosotros. El tema, como dijo el pastor, es Rivka, el conflicto y la elección, pero yo le puse por título, además del tema, tiene por título Hashem cambia tu perspectiva para que redescubras tu propósito. Vamos a descubrir en esta porción de la escritura cómo las perspectivas cambian en el personaje principalmente de Rebeca, que es el que vamos a estudiar hoy un poco, cómo la perspectiva, cómo la manera de ver las cosas, de percibirlas, de la orientación de la cual uno tiene, la imagen que uno tiene de las cosas, cambia en un momento dado
para redescubrir un propósito. Y quiero que nos podamos identificar con esto, porque en nuestra vida nos ocurre exactamente como ocurrió a Rebeca. Muchas veces las cosas se nos cambian de momento y lo que creíamos que era de una manera comienza a transformarse y a tomar otro giro. Y entonces comenzamos a preguntarnos y a indagar, semejante como hizo Rebeca, y vamos a ver eso más adelante. Pero todo esto tiene un fin, y es que Rebeca podía y pudo redescubrir un propósito. Y eso es lo que en esta mañana yo quiero que nos pongamos todos en esa perspectiva. Cómo cuando cambian las circunstancias o como nos las imaginábamos, cómo esto puede traer y producir en nosotros entonces un cambio de propósito o redescubrir el verdadero propósito que hay para nosotros detrás de este cambio, de esta perspectiva. El texto base, como leyó nuestro pastor, dice, pero los niños combatían en su vientre y ella dijo, si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir de Yahweh y Yahweh le contestó. El tema, como él mencionó, es el conflicto de Ribca y la elección. Para esto vamos a ver tres aspectos brevemente. Primeramente, el embarazo de Rebeca, la misteriosa consulta que hizo Rebeca a Yahweh y la elección de Rebeca. Vamos a ver aquí que vamos a ver más de una elección, no solamente la elección de Rebeca, sino la elección que los demás personajes también hicieron durante esta narrativa. Y aunque no lo estoy mencionando y no lo estoy desarrollando, también está la elección del Eterno. Así que vamos a ponernos y a imaginarnos que estamos muy lejos de aquí y que retrocedemos en el tiempo unos 4,000 años y nos encontramos entonces en Mesopotamia. Vamos a ver un poco el resumen de lo que está pasando en esta parasha. Isaac se casa con Rebeca. Luego de 20 años sin hijos, sus plegarias son respondidas. Y Rebeca concibe. El embarazo es difícil ya que los niños se pelean dentro suyo. Rebeca consulta al Eterno y le dice que tiene 2 naciones en su vientre y que su hijo menor prevalecerá por sobre el mayor. En Bereshit 25-27 nos dice, cuando los niños crecieron, Esaú se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento o en las tiendas, que es como dice la traducción literal. La palabra que utiliza aquí es Beyacob Ishtam, de que Jacob era un hombre manso. Y esta palabra nos va a describir entonces cómo era el carácter de Jacob. Jacob, dice la palabra, lo describe como Tam, y esta palabra significa perfecto, completo, tranquilo, moralmente, inocente, íntegro, éticamente puro. Eso es lo que significa esta palabra. Es una persona vertical, siempre se usa en un sentido moral y es la palabra con la que se describe también a Job cuando se habla de que era un hombre puro, un hombre perfecto. Así que Jacob, como lo describe la Escritura, si podemos, ¿verdad?, empezar a atar un poco los cabos, dicta mucho de lo que normalmente escuchamos de Jacob, como el usurpador, el listo, el que hizo trampa, el que el engañador. Mas, sin embargo, la Torá nunca se refiere a él de esa manera. El hecho que lo describe como un hombre que habitaba en tiendas está haciendo referencia, según la sabiduría hebrea. Los sabios enseñan que esa palabra está haciendo referencia a que era un hombre que estudiaba la Torá, que estudiaba los mandamientos. Para aquella época, ellos entienden que existía la escuela de Shem y la escuela de Eber, que eran descendientes de Noah. Así que él se dedicaba a estudiar la Torá, y también la parashá nos habla de que Abraham había observado los mandamientos, pero eso es otro tema aparte. Lo cierto es que había mandamientos, había estatutos que ellos conocían. Y aparentemente Jacob era un hombre que se dedicaba a estudiarlos, a entenderlos, a meditar en ellos. Así que por lo tanto, Jacob, esta es la descripción que nos da la Torá
de Jacob. En cambio, de Esaú nos dice todo lo contrario, solamente que era un hombre cazador, haciendo entonces referencia que era un hombre que vivía en el campo, que practicaba la caza, que por cierto era uno de las prácticas o deportes, por llamarlo así, que se realizaban para aquella época. Así que son dos personajes muy diferentes. Uno podríamos decir que es muy espiritual y el otro es muy terrenal. Seguimos con nuestro resumen. Esaú sale primero, pero Jacob nace tomando del talón de Esaú. Eso obedece el nombre de Jacob, porque es un juego de palabras de Eker, que significa talón. Esaú crece para ser un cazador, un hombre de campo, y Jacob es un hombre completo, un habitante de las tiendas del estudio. Isaac prefiere entonces a Esaú y Rivka prefiere a Jacob. Volviendo exhausto y hambriento del campo, luego de un día de caza, Esaú vende la primogenitura, los méritos que le corresponden como primogénito, por un guiso de lentejas rojas. Más tarde, en Gerar, en la tierra de los filisteos, Isaac presenta a Rebeca como su hermana por temor a ser asesinado por alguien que desee la belleza de Rebeca, así como sucedió también con su padre Abraham. Trabaja la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua. Sobre los dos primeros hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad y lo llamó Rehoboth, que quiere decir un lugar espacioso. Seguimos el resumen de nuestra historia y llegamos entonces al momento en que ya vamos al clímax de esta historia. Esaú se casa con dos mujeres hititas. Isaac se pone anciano y ciego y expresa su deseo de bendecir a Esaú antes de su muerte. Mientras Esaú sale a cazar para preparar la comida preferida de su padre, Rebeca viste a Jacob con la ropa de Esaú, cubre sus brazos con la piel de cabra para simular a su velludo hermano y prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre. Jacob recibe la bendición de su padre para tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra, y para gobernar a su hermano. Cuando Esaú vuelve y él vuelve y ve el engaño, y el engaño es revelado, todo lo que Isaac puede hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada y que cuando Jacob descienda, Esaú subirá. Sucedido esto, Jacob deja su casa hacia Harán para escaparse de la ira de Esaú y para encontrar una esposa en la familia del hermano de su madre Labán. Esaú se casa con una tercera mujer, Mahlat, que es la hija de Ismael, así que ya Esaú tiene 12 mujeres hititas y esta sería la tercera. Básicamente este es el resumen de la historia de nuestra parashá. Pero esta historia comienza en el versículo 19, donde nos dice: esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham procreó a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó a esposa por Rebeca. La palabra que aquí nos habla, historia, es la palabra que en hebreo es Toledot. Hace un mes atrás yo compartí acerca de Noé y ya estábamos hablando sobre las generaciones también de Noé. En aquel momento le dimos un enfoque, pero hoy lo vamos a ver de un enfoque diferente, desde el punto de vista de la historia. Las generaciones también contarán una historia. Así que aquí los Toledot, lo que nos está hablando de la narrativa, entre otras cosas, es esta historia que se va desarrollando en esta familia común y corriente, una familia muy normal de aquella época, nos está contando esta historia. Por lo tanto, Toledot, la historia, viene a tomar importancia porque esto es lo que va a determinar quiénes eran ellos y quiénes serían, de la misma manera que determina quiénes somos nosotros y lo que nosotros hicimos. Si entendemos esto, sabemos que tú y yo tenemos una gran responsabilidad y es de suma importancia entonces tener en cuenta en lo que hacemos con respecto a nuestras generaciones. De la misma manera que los actos de Isaac y los actos de Rebeca afectaron
el futuro y el destino de sus hijos, de ambos de ellos, marcando una historia. Así también tú y yo, con nuestros actos, también marcamos nuestra historia. En nuestra descendencia marcamos esa historia. Por lo tanto, es muy importante porque lo que hagamos quedó hecho y quedó marcado por el resto del tiempo. Vamos a ver esta familia como una familia muy común, muy normal de aquella época. Vamos a imaginarnos que estamos entonces en Canaán 4,000 años atrás. ¿Quién es Rebeca? Rebeca nació en Harán. Aquí les presenté el mapa, no sé si ustedes puedan verlo muy claro, pero queda básicamente al norte de Turquía, un pueblo destacado de Mesopotamia durante la Edad de Bronce Medio. Estamos hablando de entre el año 2000 y 1500 antes del Mesías, más o menos años mundo. Así que son muchos años atrás. Estamos hablando de la Edad de Bronce. Rebeca tuvo el privilegio de vivir en una antigua tierra mesopotámica, famosa por su prolífica guerra, comercio, proyectos de construcción, artesanía fina. Sin embargo, también era conocida por su culto pagano y múltiples dioses. Así que el ambiente donde está Rebeca es muy diferente al ambiente que nosotros conocemos hoy. ¿Sí? No, quiero que podamos ver que esto no ocurrió hace 100 años, o sea, esto ocurrió hace muchísimos años, pero la dinámica que ocurre en esta familia es la misma dinámica que ocurre en nuestros días. En este mapa presentamos entonces dónde está Padán Aram, que es de donde viene Rebeca, es el punto rojo bien grande, y se dirige hacia el área que está en el cuadrado rectángulo negro. Ahí está Beersheba, Hebrón, que era donde vivía Isaac. Los sabios hacen una comparación del viaje de Rebeca hacia Beersheba como el viaje que hizo Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Hacen ver a Rebeca como una mujer que de igual manera recibió un llamado y respondió a este llamado. Y estuvo dispuesta a realizar un viaje para encontrarse con su destino. Así que hacen como un pequeño paralelismo entre Abraham y Rebeca con respecto a ese llamado, a la respuesta a ese llamado, a esa devoción a servir aun cuando no sabía hacia dónde se dirigiría, y con quién se iba a encontrar y mucho menos con quién se iba a casar. Para los sabios, Rebeca era una mujer que practicaba la bondad, hablando de ella como a quien atendió a Eliezer con actos de bondad, no solamente a ella, sino a los camellos. Hizo reverencia a Isaac cuando lo encuentra, antes de ser su esposo, mostrando así respeto y reconociendo su autoridad. Era una mujer muy virtuosa, comparable a su suegra Rebeca, ya que sus actos eran tan correctos como los de ella. Así que también comencemos a visualizar a Rebeca de una manera como nos presenta la palabra y dentro del contexto en que la estamos conociendo. Una mujer que era muy joven también para esa época. Algunos comentaristas consideran que aún no estaba en edad reproductiva, así que debemos imaginar que era como una adolescente, tal vez 15 años aproximadamente. Y se embarca en este viaje para conocer a su destino, a su esposo Isaac, y entrar entonces en esta dinámica de un plan divino para ser madre también de esas generaciones que vendrían de los lomos de Isaac. Por lo tanto, era una mujer que en un principio tenía unas cualidades especiales y específicas. Recordemos que Rebeca fue señalada por el Eterno ante el siervo de Eliezer para ser elegida como la esposa de Isaac. Así que, contrario a Sara, que ya era la esposa de Abraham, Rebeca fue elegida, fue señalada, fue seleccionada entre todas las mujeres que vivían allí, fue seleccionada para ser la esposa de Isaac. Por lo tanto, tenía que tener unos atributos especiales para llenar, ¿verdad?, el llamado tan grande que pesaba sobre ella. Pero Rebeca llega, se casa
y tiene un embarazo bastante difícil. Dice que los niños combatían en su vientre. Puedo poner un poco de contexto para que podamos entender a Rebeca. Lo que quiero es que podamos ubicarnos en cómo fue la vida de Rebeca. No es como quizás uno se la puede imaginar. En el antiguo cercano oriente, el nacimiento de gemelos era un momento de temor para la madre. Una razón práctica para ello es la mortalidad materna. Incluso ahora, en el mundo del desarrollo, las complicaciones obstétricas son más frecuentes en el caso de gemelos, lo que da lugar a una tasa de mortalidad 4 veces superior a la de un parto único. Las mujeres del antiguo cercano oriente recurrían al culto doméstico en busca de ayuda para hacer frente a posibles complicaciones reproductivas. Incluso después del nacimiento, la ansiedad por los gemelos persistía. En muchas culturas, los gemelos idénticos son una perspectiva particularmente aterradora para los padres. La serie de presagios mesopotámicos, Suma Isbu, consideraríamos, trata todo tipo de anomalías imaginables. En particular, lo que hoy consideraríamos gemelos idénticos, sanos y de aspecto normal, se consideraban monstruos dobles. La existencia de 2 personas que se parecían exactamente era inaceptable y uno de ellos debía ser asesinado o expulsado de la familia. Así que dentro del contexto cultural, tener gemelos o dos niños en el vientre de por sí asustaba. Había un riesgo implícito en esto. Y aun cuando nacieran, si eran idénticos, aún mayor. Volvamos y recordemos, no eran gemelos que están naciendo hoy. Estamos hablando de 4,000 años atrás. Y esta mujer joven está enfrentando este reto de un embarazo de gemelos y encima de eso su cultura la va a señalar y la va a mirar de reojo porque va a traer al mundo algo realmente peligroso o algo que les asusta simplemente porque no los entiende. Los estudiosos han sugerido que estas figurillas, que es la imagen que está aquí, eran una especie de mediadora a través de la cual una mujer rezaba a su Dios o un talismán protector. Estas figurillas únicas de doble embarazo probablemente reflejan la ansiedad ante la perspectiva de tener gemelos y pueden haber sido encargadas por mujeres como Rebeca que sabían o sospechaban que estaban dando a luz gemelos. Así que esta ansiedad era muy grande. Y según la arqueología ha encontrado que esta era la práctica que se hacía para aquella época. Eso podría quizás un poco explicar por qué Rebeca sale entonces a preguntar y a inquirir al Eterno qué estaba sucediendo con ella. Recordemos, ella viene desde su casa hasta Beersheba, se casa con Isaac, hay un propósito divino, pero ahora se encuentra en que tiene a luz, va a dar a luz gemelos, tiene una lucha grande en su vientre y hay total confusión. Les pregunto, ¿no nos parece esto similar? ¿Cuántas veces no entramos en algo que sí deseamos, que sí esperamos, pero que resulta totalmente diferente a como nosotros creíamos que iba a ser? Es exactamente la historia de Rebeca. Y esto trae entonces confusión, trae angustia, trae ansiedad sobre la vida de Rebeca, de la misma manera que nosotros también entramos en angustia y ansiedad cuando lo que ocurre no los entendemos, aunque creemos que es parte de un propósito del Eterno y estamos dentro, pensamos, pero si yo estoy bien, yo asisto a la congregación, yo hago todas las cosas que tengo que hacer, ¿por qué esto me está sucediendo? Pues es algo parecido como esto. Entendemos que estamos en el propósito, que estamos corriendo en esa carrera que debemos estar, que no tenemos por qué sucedernos nada, pero entonces viene y algo sucede en nuestras vidas que interrumpe esa normalidad que había en nuestras vidas, queda interrumpida. Y eso fue lo que ocurre con Rebeca. Esa normalidad y esa felicidad llegó el embarazo después de 20 años de esterilidad. Isaac ahora ya queda embarazada. Lo menos que se imaginaba Rebeca es que iba a tener un problema con el embarazo, porque el embarazo era parte del propósito del Eterno. No debió haber habido un problema.
dentro de la perspectiva de Rebeca, eso no debió ser un problema. Pero ahí viene lo que les dije al principio. Hashem cambia las perspectivas para que podamos redescubrir nuestro propósito. No siempre las cosas llegan como nosotros esperamos que deben de llegar, aun cuando estamos haciendo las cosas bien. Porque algo sucede en medio de la historia de la actualidad, en medio de la historia de nuestra generación, que ocurre para cambiar algo en nuestras vidas, posiblemente un propósito, redescubrir un propósito y reenfocarnos hacia una meta. Y desde este momento, Rebeca entonces tuvo que reenfocarse a medida que pasaron los años. Estamos hablando de que esto cuando ella estaba embarazada. La bendición vino décadas después. Así que durante toda esta vida, Rebeca tuvo este asunto en su mente. ¿Qué fue lo que hizo Rebeca? Lo que hacían todas las mujeres, consultaban a su Dios, pero Rebeca, dice la palabra, consultó a Yahweh. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es que estoy yo? En hebreo se dice, lamase anoji batelech. ¿Para qué es que estoy yo? Eso es lo que Rebeca dijo. O sea, y estas palabras han sido interpretadas de varias maneras. ¿Para qué vivo? ¿Por qué si decía que el embarazo? Pues entonces yo no hubiera querido estar embarazada. Pero literalmente en hebreo es lo que dice. Lamase anoji batelech. ¿Para qué es que estoy yo? Y pregunto, ¿cuántas veces usted y yo no nos hemos hecho esa pregunta? ¿Para qué es que estoy yo? Dentro de todas las circunstancias que estoy viviendo, dentro de todo esto que me está ocurriendo, ¿para qué es que yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y esta fue la pregunta y la inquietud tan grande que había en la vida de Rebeca. Y esa inquietud, amados, muchas veces está también en nuestras vidas. También nos hacemos la misma pregunta, porque el que está afuera, que no sirve al Eterno y le sucede algo, dirá, bueno, pues yo no estoy viviendo mi vida bien, pues no puedo esperar otra cosa. Pero para el que sirve al Eterno, para el que está esforzándose en vivir una vida conforme a la Torá, conforme a las Escrituras, viene y le sucede algo de momento, no lo esperamos, no pensamos que esto debe ser así. Pero nuestra vida, ahí entra entonces el Eterno, le da un propósito, le da una respuesta, tiene un propósito, al igual que tu vida y la mía tiene un propósito. Isaías 49 dice, Yahweh me designó antes de que yo naciera, mientras estaba en las entrañas de mi madre, me puso nombre. Y eso es lo que tenemos que fijarnos. Nuestras vidas están sustentadas por el Eterno aún desde el vientre de nuestra madre. Y el hecho de que algo suceda en nuestra vida no cancela lo anterior. El hecho de que Rebeca estuviera experimentando este conflicto tan grande, esta situación tan difícil, no resta el hecho de que fue elegida por el Eterno para ser la esposa de Isaac. Precisamente por eso fue elegida, porque esto iba a venir y se necesitaba una mujer como Rebeca. Igual pasa con nuestras vidas. El Eterno sabe lo que nosotros nos debemos enfrentar y nos capacita para hacer ese enfrentamiento. Pero eso no quita el hecho de que Él puso nombre cuando estábamos en el vientre, que nos eligió con un propósito. Tu vida tiene valor porque es una criatura de Hashem. Está basado en lo que el Eterno dice de ti, no en lo que los hombres dicen de ti, no en lo que las personas dicen de ti, que tú eres. Eres lo que eres porque Hashem te creó. Eres una criatura divina. Así que aunque muchas veces podamos expresar estas palabras, ¿para qué es que estoy yo en medio de una gran confusión? No significa que no haya una respuesta. El Eterno está dando una respuesta y respondió a Rebeca. Ella buscó, tuvo preguntas, buscó respuestas y el Eterno le dio respuestas. Rebeca está abrumada con el embarazo y deseaba entonces tener respuestas.
tiene muchas preguntas y Adonai le dio las respuestas que ella estaba buscando. En Bereshit, capítulo 25-23, Hashem le da la respuesta a Rebeca. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, aquí había mellizos en su seno y salió el primero rojizo, todo vuelto como una pelliza, velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella dio a luz. Sin entrar en el enfoque de lo que significa esta profecía, porque eso sería toda una clase y un estudio, vamos a ver entonces nuevamente a Rebeca. Rebeca tenía ahora una encomienda. Con esta respuesta que le da el Eterno, tiene entonces ahora una encomienda mayor y más grande, preocupación por la información que había recibido. Ahora sí sabe que son 2 gemelos, son 2 criaturas, son gemelos, y que eso es parte de ese plan, pero que hay 2 naciones y el mayor servirá al menor. Y ahí terminó el oráculo. No le dijo al Eterno más nada, ni cómo lo va a hacer, ni qué va a pasar, pero le dijo lo que había de suceder. Rebeca buscó esa pregunta, el Eterno le dio la respuesta, por lo tanto sobre Rebeca cayó esa responsabilidad. El hecho de que Adonai confiara a Rebeca el destino de sus hijos, la hace responsable. La hizo responsable porque ya tenía la información. Hay mucho consenso de que Isaac no supo de esta profecía, por varias razones que no vamos a entrar en el detalle, pero aparentemente, según los sabios, Isaac no supo de esta profecía. Rebeca nunca le compartió. Pero Rebeca ahora tiene un asunto mayor y es el destino familiar está en sus manos. Ahora todo depende de ella, de la información que ella recibió. Y cuando meditaba en esto, pensaba dentro de toda esta familia de 4, solo uno de ellos tenía ese peso de hacer que esas palabras se cumplieran. Y el destino de esa familia y de las generaciones venideras, en cierta manera, estaban recayendo sobre los hombros de Rebeca. Eso no hacía, ¿cómo explico? Esto no la hacía a ella menos capaz para poder cumplir con esa observancia, con esa responsabilidad que había caído sobre sus manos. Así que no es imposible dentro de este núcleo familiar o cualquier otro núcleo familiar que una persona se levante y que tenga en sus manos el destino de su familia. No es imposible. Rebeca lo hizo. No solamente Rebeca, otras personas, mujeres, hombres, también se levantaron para poner entonces su familia en el rumbo correcto hacia el destino profético que el Eterno había dado. Ella conocía la promesa sobre Isaac, sabía que la nación de él saldría una nación grande, una multitud, venía de su padre Abraham, había una promesa de una descendencia, pero esa descendencia ahora luchaba dentro de ella y ahora ella sabía que uno de ellos iba a correr la promesa de esa descendencia, sería sobre el menor, que resultó ser Jacob. Con esta información transcurre la vida de Rebeca, observando a sus hijos crecer y meditando cuándo será el momento. Nacieron los niños, se hicieron jóvenes, crecieron y llegó un momento en la vida de ellos cuando ya eran más adolescentes. Esaú comienza entonces a tomar sus propias elecciones. Esaú elige vender su derecho a la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? El privilegio es el privilegio del primogénito en la herencia se conoce como primogenitura. Es un mérito, un privilegio que tiene el que nace primero, el primogénito. Y ese derecho, esa herencia, ese privilegio se conoce como primogenitura. El derecho de nacimiento consiste en la herencia material. El primogénito usualmente recibió una doble participación del padre porque se esperaba que se convirtiera en el pater familias,
que teniendo la responsabilidad final de todos los miembros de la familia extendida, así como por el cuidado continuo del difunto. También era responsable de la parte espiritual de la familia. Era el que fungía como sacerdote, el que iba a mantener viva la herencia espiritual en la familia de su Dios, en este caso del Eterno. Era el primogénito el que tenía esa responsabilidad. Así que esa era la labor del primogénito. Por eso se tenía una doble porción de la herencia, porque se pretendía que se hiciera cargo de todo, no solamente de su esposa y sus hijos, de su esposa, de sus hijos, de los de su hermano, de los siervos, de los criados, de los ganados, de todas las posesiones. Esa persona se haría cargo, más también tenía que hacerse responsable por la parte espiritual. En Bereshit 25:19 nos dice: un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo, agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a ver un poco qué implica esto. Dentro de lo que nos dice la palabra, lo que podemos ver así a simple vista, bueno, Jacob se aprovechó, él tenía hambre y negoció la primogenitura. Realmente hubo un negocio, pero fue un negocio legal. Dentro de los descubrimientos arqueológicos hay unos artefactos, se llaman las tablas de Nuzi, donde guarda registro de ventas de derechos de herencia entre un hermano y otro hermano. Por lo tanto, esto hace para aquel entonces, según la ley y las costumbres, una transferencia legal. Cuando leemos esto y si meditamos en esto, pensamos, ¿de dónde a Jacob se le ocurrió ofrecerle una sopa de lenteja por la primogenitura? Es como si se lo hubiera ocurrido en ese momento. No, era algo que se podía hacer, porque como les expliqué, la primogenitura sí tenía una herencia doble, pero tenía también una gran responsabilidad. Así que no necesariamente el primogénito iba a querer esa responsabilidad y podía negociarla con otro de los hermanos. Por lo tanto, la base de esta venta hace que sea legal y Jacob no está robando primogenitura. Esaú la vendió y legalmente él la compró por un plato de lentejas, así como dice la Torá. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto también nos lo confirma en el pacto renovado, en Hebreos capítulo 12, verso 16, nos dice: de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Así que en el Brit Hadashah, el pacto renovado, se reconoce a Esaú como una persona inmoral y profana. Esaú es señalado como inmoral y profano. Inmoral porque eludió su responsabilidad como hijo mayor, dedicándose a casarse con mujeres paganas y alejado de los mandamientos. No tenía para nada ningún interés Esaú hacerse cargo de la familia, ni mucho menos. Profano, porque trató con desprecio a la primogenitura. Eso era un honor, era un privilegio para el hijo ocuparse de toda la familia, del clan, de las posesiones y de sus progenitores en los posteriores días. Además de ser el líder espiritual y el sacerdote. Todo eso Esaú lo despreció. Realmente a Esaú no le interesaba esto. Por lo tanto, él lo vendió en un momento en donde tenía hambre y le dio, ¿verdad? Rienda suelta, prefiero la parte carnal de saciar el hambre que tengo y no me importa la primogenitura ni todo lo que ese rollo tenga que ver, porque nada que ver con eso para Esaú. Por lo tanto, felizmente él la vendió. Así que Esaú hizo una elección. Y aquí quiero que
comencemos a tener un poco más de atención. Cada una de estas personas en la familia hizo una elección. Nada ocurrió porque fue forzado, nada ocurrió porque se engañaron, nada ocurrió porque se mintieron, nada ocurrió porque hubo un drama detrás de todo eso. Aquí todo el mundo tomó una elección. Y todos y cada uno en nuestras vidas, en nuestras familias, también tenemos que tomar una elección con respecto al propósito, con respecto a la palabra que se nos ha sido dada, con respecto a la Torá que tenemos que tomar también una elección. Independientemente que seamos 4, 5 o 2 en una familia, cada uno tiene que tomar responsabilidad y tomar una elección y vivir con las consecuencias de esa elección. Esaú tomó su elección, vendió la primogenitura, no le interesaba esto. Por lo tanto, hizo una transacción completamente legal dentro del contexto histórico en aquel momento. Así que bajo esa base, el Eterno está trabajando con lo que es legal en este momento y con lo que es culturalmente aprobado. Así el Eterno está trabajando. Definitivamente a Esaú esto no le interesa. Vamos a ver entonces la elección de Isaac. Pero antes de ver la elección, quiero que leamos entonces qué es lo que dice el texto con respecto a la narrativa de lo que ocurrió. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y vete al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Eso fue todo lo que le dijo a Esaú. Rebeca estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Cuando dice aquí que Rebeca estaba oyendo, yo estoy más que segura, y no estaba allí, que a Rebeca las palabras que le resonaron en su mente inmediatamente fue: el menor servirá al mayor, el menor servirá al mayor. Y ahora el anciano padre, ciego, va a bendecir al hijo incorrecto, al mayor. Pero a mí me dijo Yahweh que era el menor. ¿Qué hace Rebeca? Rebeca habló entonces a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Eterno antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Fíjense cómo lo que dice la palabra: obedece mi voz en lo que yo te mando. Jacob estuvo obedeciendo lo que su madre le ordenó. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para que tu padre coma como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le dijo: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Jacob, de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que tenía en la casa, y vistió a Jacob y su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Así que aquí tenemos el relato de lo que ocurrió. Ella le dice: ve, busca los cabritos. Jacob replica: se va a dar cuenta, yo soy lampiño y mi hermano es bien velludo. Y no, eso yo lo puedo resolver. Quizás me va a maldecir en vez de decirme. No, eso no va a suceder. En otras palabras, lo que es maldición que venga sobre ti, yo la tomaré. Eso fue la respuesta de Rebeca.
¿Qué eligió entonces Isaac? Isaac eligió bendecir al hijo rechazado por Elohim. En el antiguo Medio Oriente, un padre tenía derecho a ignorar las consideraciones cronológicas al determinar a sus herederos. Tenía la prerrogativa de negociar su futura herencia. De manera que, al igual que los hermanos, habían transacciones de la venta de sus derechos de primogenitura, igualmente un padre podía ignorar que aquel es mayor, el segundo, el tercero. ¿Acaso no lo hizo también Jacob con su hijo José? ¿No lo hizo Abraham con el propio Isaac? Eso no era complicado. Podía bendecir al que él decidiera, que él entendía que era el más apto para continuar con la bendición, con el llamado, con la promesa que recaía sobre su vida. Así que eso no hubiera sido algo ilegal ni ilegítimo. Los sabios sí comentan que la ceguera de Isaac era también espiritual, pues no veía la realidad del comportamiento de Esaú, que lo cual lo descalificaba para llevar el nombre de la familia. Isaac no estaba viendo que Esaú no llenaba esas cualidades. Algunos piensan que el empeño, por decirlo así, de Isaac bendecir a su hijo mayor, a Esaú, fue por la experiencia que vivió en su propia casa con Ismael, la enemistad que se desarrolló entre Ismael y él, que al final tuvieron que enviar a Ismael lejos porque no podían convivir juntos. Sara no los quería juntos porque también tenían unas dificultades. Aparentemente algunos piensan que Isaac pensó, esto se va a dar también aquí y yo no quiero eso, así que vámonos con el orden natural de que el mayor reciba la bendición y por ahí que se siga. Pero ese no era el plan del Eterno. Pero Isaac elige bendecir al hijo que no es el adecuado, al que Elohim había rechazado. ¿Qué nos dice Malaquías? Yo os he amado, dice Adonai, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Eterno. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di a su heredad a los chacales del desierto. Isaac eligió cerrar sus ojos para no ver cuán inadecuado, por decirlo menos, que era Esaú para tan importante misión. El Eterno no había aceptado a Esaú. De hecho, Esaú tampoco lo quería. Así que la elección del Eterno, que era lo que decía al principio, la elección del Eterno está por encima del orden natural y elige entonces a Jacob y no a Esaú. Y no es porque odia a Esaú, sino que rechaza a Esaú. No es lo mismo odiar que rechazar. Así que lo que él está diciendo, yo acepto a Jacob y Jacob es el elegido para esta misión. Pero no así Isaac lo ve. Así que dentro de su ceguera física, también vemos que Isaac tenía una ceguera espiritual. No podía ver claramente que Esaú no era el hombre apropiado para continuar con tan grande privilegio y honor como era llevar el cargo de la primogenitura. Pero esa fue la elección de Isaac. Vamos a ver entonces la elección de Rebeca. Rebeca elige actuar conforme al plan del Eterno. No podemos perder de perspectiva que en esta narrativa tradicionalmente el enfoque es en Esaú vendiendo el regalo de Elohim y Jacob robando a Esaú su derecho. Debemos entonces reenfocar este asunto en la intención de la narrativa y en su contexto cultural y en el personaje principal de la narrativa, que realmente es Rebeca. Lo que debemos ver es una mujer que honra a Elohim, honrando a su esposo y garantizando el futuro de la casa de Abraham. La elección de Rebeca. Rebeca eligió arriesgar la pérdida de la confianza de su marido, perdiendo para siempre el amor de su hijo mayor, sembrando semillas de enemistad que tardarían décadas en sanar. Pues la elección de Rebeca de ayudar a Jacob a obtener la bendición de Isaac como estaba
divinamente señalado, Rebeca lo que hizo fue perder la confianza de su marido, lo arriesgó, el amor de su hijo mayor, y crear una enemistad que iba a tardar mucho en sanar. Rebeca eligió actuar con sabiduría ante la ceguera de Isaac, garantizando que el más responsable de los hijos recibiera la primogenitura. Rebeca eligió actuar por convicción, no por favoritismo. Rebeca eligió seguir el plan del Eterno, el cual había revelado, haciéndola colaboradora en su ejecución. Rebeca eligió poner a un lado su amor de madre. Eso se llama sacrificio y eso fue un acto de abnegación. Así que Rebeca, con el acto que ella hace, que para muchos dentro de la teología cristiana es vista como una mujer manipuladora, realmente Rebeca arriesgó todo por solamente la convicción de una palabra que ella recibió, por apegarse al plan del Eterno. Y podríamos pensar, bueno, el método que utilizó sí, tal vez es un poco ortodoxo, pero la realidad es que entre engaño y engaño, Isaac estaba más engañado. Se había engañado a sí mismo creyendo que Esaú podía llevar a cabo la misión que le correspondía como primogénito. Por lo tanto, Rebeca decidió asumir y correr todos los riesgos posibles e incluso asumir la maldición si alguna surgía con tal de que el plan del Eterno se llevara a cabo. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a llegar tan lejos dentro de lo que nos es permitido para que el plan del Eterno se cumpla? ¿Cuántos sacrificios podemos llegar a hacer? ¿Y a cuántas cosas renunciar para que el plan del Eterno se cumpla? Es algo que debemos de preguntar. Servir a los planes del Eterno siempre tendrá un costo. La Torá habla muy poco, por no decir prácticamente nada, sobre la muerte de Ribca, pero encontré esto, la encina de llanto. Hay varias explicaciones, esto se encuentra en Génesis 35. Hay varias explicaciones acerca de Débora Meneket, de Ribca, era la nodriza de Ribca. Según Rashi, Rebeca mandó a su nodriza a Padán Aram para decirle a Jacob que lo extrañaba y deseaba verlo. Y en el camino de regreso falleció, pero además allí se enteró del fallecimiento de Rebeca, su madre, e hizo doble luto. Por eso se llamó Alon Pahud. El Midrash dice, la Torá ocultó el fallecimiento y entierro de Rebeca, ya que su esposo Isaac no pudo asistir por su ceguera y Jacob tampoco por la distancia. Y Esaú era una vergüenza para su madre. Por eso la enterraron de noche sin que nadie se enterara. Realmente, Rebeca, podríamos decir que sus palabras, que sea sobre mí esa maldición, podríamos decir, llevaré sobre mí las consecuencias de esto que estoy haciendo. Pero a propósito, a largo plazo, el plan del Eterno se cumplió. El hijo menor recibió la bendición, aunque eso me costó el no verlo jamás, porque una vez Jacob se va, Rebeca no vuelve a ver más a Jacob, a su hijo que realmente amaba, y dio el todo para que Jacob recibiera lo que le correspondía por derecho, porque Saúl lo había vendido, y número 2, porque era el elegido por el Eterno para recibir esa bendición. ¿Cómo es vista Rebeca en la cultura judía? Los judíos consideran a Rebeca como una mujer de juicio y convicción. Ella representa la lucha entre el bien y el mal, entre Israel y las naciones, entre lo falso y verdadero. Rebeca tuvo la sabiduría y la visión de guiar a Jacob sobre Esaú para que la línea de Isaac no se perdiera. Ella pudo ver francamente quiénes eran sus hijos y pese al dolor que trajo para sí, pudo guiar a Jacob a escoger el camino correcto. Rebeca toda su vida tuvo frente a sí el bien y el mal y supo distinguir entre ambos.
Toda historia tiene sus altas y sus bajas. Cuando comencé al principio, le estaba hablando, le mencionaba que toldo se refiere a historia en este texto. Se puede interpretar de esa manera. Toda historia tiene sus altas y sus bajas. La vida de Rebeca tuvo sus altas y sus bajas. Eso es parte de lo que es la historia de ellos y aún nuestra propia historia. Y si yo les pido por un momento, ya regresemos ya de Canaán y nos ubicamos nuevamente aquí, piensa entonces en su historia, desde su infancia, la niñez, cuando era joven, cuando se casó, ya tal vez no está casado o casada, tiene hijos, sus hijos son mayores, ya tal vez tiene nietos, tiene bisnietos, en fin. Su vida ha pasado por muchos cambios, altas y bajas, cosas de las que nos sentimos muy felices, cosas que trajeron mucha tristeza, pero esa es parte de tu historia, es parte de mi historia. Las altas y las bajas son parte de la historia. Hay un concepto en Bereshit que conocemos como Vahi Erev, Vahi Boker, y fue la tarde y fue la mañana. Cada día donde el Eterno está en la creación, vemos que el Eterno, el Bereshit cuando comienza, nos dice que las palabras, como veía el mundo, era Tohu Ba Bohu, era salvaje y desolado, estaba desierto, estaba en un completo caos. Comienza el Eterno a traer orden a ese desorden. Y cada día termina con las mismas palabras, Vahi Erev, Vahi Boker. Y estas palabras están conectadas, Erev, con el desorden, con el caos, y Boker está conectado con lo que tiene que ver con la división, con investigar. Así que los sabios han interpretado que cada día fue un día donde al final del día se trajo orden dentro de ese caos. Y ese es uno de los mensajes que nos trae en Bereshit. Si no hacemos nada, el mundo seguirá siendo un salvaje y desolado. Por lo tanto, es parte de nuestro trabajo poner ese orden. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir con esto? La historia desde Génesis se manifiesta este cambio, estos ciclos donde hay caos, luego viene el orden. Vuelve el caos y vuelve el orden. Tenemos la creación, y el Eterno trae orden en la creación. Viene el diluvio, viene el caos, acaba el diluvio, el juicio, vuelve el orden. Pero vuelve otra vez la Torre de Babel, hay otro caos y vuelve el orden. Y así sucesivamente. Y a través de toda la historia bíblica podemos ir señalando eventos, aquí hubo caos, aquí hubo orden. Y hay un ciclo que se repite. El ejemplo mayor es la creación. Por lo tanto, así como esto se refleja en la creación, igualmente sucede en la vida de los personajes. Es lo que ocurrió en la vida de Rebeca, lo que ocurrió en esta familia. Durante un tiempo, vino un momento donde hubo orden. Cuando Rebeca llega, se casan, wow, estamos juntos, vamos a unirnos, vamos a hacer la familia y a expandirnos porque hay una promesa. Eso trajo un orden, trajo una bendición. Vino 20 años de esterilidad, pero llegó el momento del alumbramiento. Pero con ese alumbramiento trajo otra vez otro conflicto. Entonces, dos niños se luchan, ¿qué es esto? Y vuelve y se introduce cierto caos. Luego pasan los años, eso se estabiliza en la vida de Rebeca, en toda la familia, los hijos crecen, hay una relativa paz, poder decirlo así. Pero llega este momento nuevamente, cuando llega el momento de la bendición, se vuelve nuevamente un caos, resurge nuevamente la lucha y trae caos. ¿Qué es lo que quiero decir, amados? Este es el ciclo típico, no de la vida solamente de Rebeca, de Isaac, de Jacob y de Esaú, es el tuyo y es el mío. En nuestras vidas, de la misma manera, se introduce un caos, llega un orden, vuelve otro caos, llega otro orden. Por eso es que nos decimos muchas veces, no salimos de una cuando estamos en otra, porque cuando no es una cosa es la otra. Cuando no son los niños, es el esposo, es la esposa, son los hijos, es el vecino, es la madre, es el padre, es el trabajo, es la salud. Hay muchas cosas que quieren interrumpen sacar el orden y nos meten nuevamente en un caos. Pero eso es parte de lo que es nuestra historia, es parte de nuestras generaciones.
No nos ocurre a nosotros, les ocurrió también a ellos, nos ocurre a nosotros. Podemos aprender muchísimo, hay muchísimas aplicaciones espirituales de lo que hemos visto hoy, pero en particular lo que quiero que veamos es que toda esta situación que vive Rebeca, toda esta convulsión, de todo este caos que se experimenta, es el mismo que nosotros experimentamos. Son los mismos retos, es los mismos retos con la familia, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con los hijos que no se quieren, que son rebeldes, que no hacen caso, que se casaron con las mujeres hititas y para encima también viene con los descendientes de Ismael. Ya yo estoy cansada. Todo esto es parte de esta dinámica. Y eso no los excluye, no los hace fuera del propósito del Eterno, o mucho menos que están lejos por allá porque son unos desobedientes y no hacen caso y por eso es que todas esas cosas les suceden. No es así, amados. Es que todas estas cosas son parte de este ciclo. Es parte de nuestra historia, es parte de la actualidad, es parte de lo que tú y yo tenemos el reto de enfrentar. Así como Rebeca lo enfrentó, de las maneras en que ella lo hizo, abnegadamente, asumió la responsabilidad, pero se ocupó de que el plan del Eterno se cumpliera por encima de todo caos, por encima de toda adversidad. Ella se ocupó de ese plan, porque el Eterno tiene un plan. En medio de todo ese caos hay un plan. Hay una estrategia, hay un propósito. Cambiamos la perspectiva para poder entender cuál es el propósito. Si una vez Rebeca entendió, ok, esto es un embarazo difícil, pero ya yo entiendo por lo que es, eso cambia mi perspectiva. Cuando llegue el momento de que Isaac vaya a bendecirlo, yo tengo que ocuparme de actuar conforme a ese plan, aunque esto sea un caos. Eso es lo que quiero que podamos representar en esta imagen que quiero compartir. Ya estoy para terminar. Los puntos representan un momento de caos en nuestra vida, pero cada uno de los puntos se entrelazan de tal forma para producir un orden, porque no se puede llegar al orden si no hay un caos. Hace falta una materia que esté en caos para llevarla al orden. La creación comenzó de un mundo en caos. Y ese caos se transformó para llegar a un orden. Así ocurre en nuestra vida. El caos genera cambios. Y en nuestra vida y en esos cambios nos reajustan para entrar a otra etapa de orden. Porque nuestra responsabilidad es manejar esos caos, manejar esas situaciones para poderlas convertir y llevarlas a un orden con las herramientas que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos la oración, tenemos la Torá, tenemos la consejería, tenemos la Ruach, tenemos muchas cosas para llevar todas esas situaciones para que estén sujetas dentro de un orden. Eso me recuerda lo que dijo Yeshua, que cada día traerá su propio afán. Todos los días va a traer un afán. Eso es normal, eso es parte del caos, orden, caos. Es lo mismo, no podemos vivir una vida utópica, pensar que todo siempre va a salir bien, porque no todo va a salir bien. Y ustedes lo saben, yo lo sé por mi experiencia, y ustedes lo sabe Rebeca, quedó embarazada, qué bueno, Baruch Hashem, ya viene la descendencia, ahora tengo 2 naciones y están peleando. O sea, esto no tiene sentido, pero hace sentido dentro del plan del Eterno, porque ese caos produce otras consecuencias que también iban a bendecir, que también iban a beneficiar. Es parte de la dinámica y del plan soberano del Eterno en el cual tú y yo no tenemos control. Es normal que el caos nos alcance porque así está diseñado. El reto es que tú y yo podamos traer orden nuevamente con la asistencia del Eterno. Esa es el truco, por ponerlo así. ¿Cómo yo puedo convertir este caos y llevarlo a la sujeción
de la autoridad y de la soberanía del Eterno, por medio de la fe, de la fidelidad, por medio de la confianza, por medio de la promesa. Yo hago que estas cosas que están ocurriendo en mi vida, que me están desestabilizando, yo no dejo que me desestabilicen. Yo las llevo a la sujeción de la autoridad del Eterno, porque mi vida está en sus manos, porque mi nombre fue puesto aún desde el vientre de la madre, porque hay un propósito para mí con esto. La meta no es que no nos domine el caos, sino poner orden en el caos. Eso es lo que nosotros debemos lograr. Nosotros somos los que entretejemos los hilos de la vida. Algunos hilos no nos gustan. Quizás hay un hilo azul, no le gusta el azul, no le gusta el amarillo, a mí me gusta el púrpura, pero no me gusta el verde. Pero esos hilos son parte de nuestra historia. No podemos sacarlos, porque el mantel, la pieza no queda completa sin uno de esos hilos. Esos hilos están también ahí para fortalecernos, para mantenernos agarrados al Eterno, pero son parte de nuestra vida. Podemos formar algo hermoso si nos esforzamos, si buscamos la dirección del Eterno. Veremos que las cosas que no nos agradan a la larga son una fuente de felicidad, porque no puede haber regocijo de la creación, de qué lindo se ve el cielo, las nubes, el mar, la tierra, si antes no hubo un caos. No nos podemos regocijar de la sanidad si antes no hubo una enfermedad. No nos podemos regocijar de la salvación que el Eterno trajo a nuestras vidas por X o Y razón si antes no estábamos en una situación donde requeríamos la salvación y la intervención del Eterno. ¿Me sigue? Por lo tanto, este ciclo de la vida de Isaac y de Rebeca es perfectamente normal, como lo es perfectamente normal en nuestras vidas. Pero podemos aprender mucho de Rebeca, de cómo ella manejó este caos, de cómo ella manejó este conflicto y fue haciendo buenas elecciones. Y su primera elección fue apegarse al plan del Eterno. That's it. No hay nada más. Me apego al plan del Eterno, a la palabra profética. El menor servirá al mayor. Aunque me cueste despegarme de mi hijo, aunque me cueste que aquel me deteste, pero yo tengo una responsabilidad mayor. Es apegarme a aquella palabra profética que me dieron. Porque toda mi vida he vivido esperando por este momento, diría Rebeca, desde que me recibí aquella palabra. Y aquella noche, aquella tarde, cuando escuchó a Isaac pedirle a Esaú, ve y búscame una bata para que me hagas un guiso, Rebeca recordó las palabras, el mayor servirá al menor. Y a la larga, después de la historia, Isaac también lo entendió. Isaac no solamente lo bendijo una vez a Jacob, lo volvió a bendecir antes de despedirlo para irse a buscar esposa a la casa de la familia de Rebeca. Así que de alguna manera todo esto se solucionó. Pero que trajo un caos y una inestabilidad y una situación difícil en la familia, sí, es cierto. Las familias de la Biblia, amados, no vivían en las nubes. Vivían como tú y como yo. Creo que tú y yo vivimos mejor que lo que vivieron ellos, porque no había muchos recursos. Nosotros se nos sobran los recursos. Por lo tanto, abracemos el reto de la vida que tenemos delante de nosotros y hagamos con nuestra vida, con sus cosas buenas y las no tan buenas, y démonos a la tarea como Rebeca de luchar para que el propósito de Elohim se cumpla en nuestras vidas, en nuestras Toledot, en nuestra descendencia, al precio que nosotros estemos dispuestos a pagar, a luchar para que eso se dé y que el Eterno nos dé esa dirección. Amén. Bueno, amados, con esto les dejo. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Shabbat, shalom a cada uno de ustedes. Oramos. Bendito eres tú, eterno Elohim. Te doy las gracias, Padre, por esta palabra y esta enseñanza que tú nos has dado en la tarde de hoy.
Te ruego, Abba, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a redirigir nuestros esfuerzos, Padre, en nuestras vidas, a que tu plan y tu propósito se cumpla en nuestras familias, en nuestros hijos. Abba, danos las fuerzas para poder alcanzar aquello que humanamente se nos es imposible, pero contigo, Abba, todo es posible. Ayúdanos a traer orden en nuestras vidas. Ayúdanos a poder soportar el afán de cada día y crecer dentro de este afán, crecer dentro de esta dinámica, Padre, de vivir nuestras propias afanes, nuestras propias luchas para poder crecer en madurez, en fidelidad y en amor y en apego a ti, Abba. Por los méritos de Yeshua te doy las gracias, Abba. Amén. Ve amén. Shabbat Shalom, amados.